Hola Cuba, ¿qué tal? Hoy el café va a venir cargado, así que quien quiera echarse azúcar en el café puede hacerlo con toda la libertad del mundo. Parece ser que los agentes de la seguridad del Estado que manejan la cuenta de Guerrero Cubano han tenido un mal día. Guerrero Cubano ha publicado un vídeo muy cargadito. Ha insultado a todo bicho viviente. Ha soltado el panfleto político de que en Cuba se vive de maravilla y ha dicho que somos, y cito, unos irresponsables. Todos los que queremos que en Cuba haya derechos y libertades para todo el pueblo cubano. ¿Por qué es una irresponsabilidad pretender que los cubanos puedan vivir una vida normal, sin miedo a que lo que piensen les cueste la cárcel o la muerte? ¿Qué tiene de irresponsable dar al pueblo cubano una condición mejor de vida? No, guerrero cubano. La verdadera irresponsabilidad es empeñarse en tener arruinado un país con un gran potencial como lo es Cuba, solo por mantener un régimen caduco y nostálgico de la Guerra Fría. El pueblo cubano vive en unas condiciones muy precarias. Le inyectan unas vacunas Made in Cuba sin saber qué diantres le están metiendo en el cuerpo a millones de cubanos y, mientras continúan huyendo del paraíso comunista, los que tienen anhelos de libertad y prosperidad y arriesgan su posesión más valiosa, la vida. Si el gobierno quiere mostrarse responsable ante el mundo, que haga una transición democrática, que permita al pueblo vivir como quiera y que deje que el pueblo tome sus propias decisiones, que cuide del bienestar del pueblo, en lugar de tratar de convencerlo que vivir en la miseria es bueno. Por cierto, esa política de decirle al pueblo que vivir en la miseria es bueno, mientras la alta jerarquía socialista cubana vive de lujo, me recuerda mucho a cierta novela de George Orwell titulada Rebelión en la Granja. No sé si en Cuba permiten esa lectura, pero se la recomiendo al equipo de agentes de la seguridad del Estado que lleva Guerrero Cubano. Después de tanto insulto contra el mundo mundial, los chicos de Guerrero Cubano se deshicieron en elogios con, y cito las palabras exactas de Guerrero Cubano, sus representantes en Miami, que son los que tanto difunden la propaganda y el mensaje de la caravana Puentes de Amor que en Estados Unidos se manifiesta contra el bloqueo. A ver que yo me aclare. Primero, Guerrero Cubano insulta a varios youtubers cubanos de Florida porque desmienten acertadamente que los que hacen la caravana Puentes de Amor no son la mayoría de la comunidad cubana del estado de Florida. Es más, estos youtubers dicen que los grupos que organizan la caravana son muy pequeños y no son conocidos, y sospechan que detrás de esas organizaciones esté el propio gobierno cubano, lo cual chafa por completo la imagen de que se trata de cubanos que por iniciativa propia han organizado la caravana. Y luego se contradice el guerrero cubano y llama a sus representantes a los cubanos que han organizado esa caravana. ¿En qué quedamos, guerrero cubano? ¿Los que organizan la caravana son cubanos que por iniciativa propia se han puesto a protestar contra el bloqueo? ¿O son representantes tuyos? Y quien dice tuyos, dice representantes del gobierno. Porque la cosa cambia, guerrero cubano. Si son tus representantes, entonces confiesas que es el Estado cubano el que está detrás de las organizaciones que convocan esa caravana. Ergo los youtubers que tanto has insultado, resulta que tienen razón. Bueno, no, ergo tú les das la razón. Después, Guerrero Cubano saltó con la noticia de que, el pasado viernes, el helicóptero presidencial de Colombia fue tiroteado mientras sobrevolaba la ciudad de Cúcuta, que se encuentra en la frontera colombiana con Venezuela, siendo una zona en donde las disidencias de las FARC y las guerrillas del ELN tienen mucha actividad, por no decir que precisamente da la inmensa casualidad de que se trata de uno de los principales puntos de la ruta de la droga que va por Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos. Mientras la droga va dirigida hacia Estados Unidos, está más que demostrado que el dinero que ganan las autoridades venezolanas por el narcotráfico, además de enriquecer las fortunas particulares de los altos cargos gubernamentales venezolanos, una parte de ese dinero va a Cuba. Si tenemos en cuenta que las milicias disidentes de las FARC y el ELN cuentan con el apoyo de los gobiernos cubano y venezolano, y que agentes tanto cubanos como venezolanos adiestran y suministran a las dos guerrillas colombianas,
Pues es lógico que el guerrero cubano salga en defensa de los guerrilleros y, pese a las pruebas, porque hay vídeos y fotos en que se ve el balazo que recibió el helicóptero, para colmo, con todas las fotos y vídeos que hay, guerrero cubano tiene el valor de decir que no ve ningún agujero de bala. Pues ponte gafas o mira las noticias proyectándolas en un cine. ¿Qué quieres que te diga, guerrero cubano? Las imágenes son muy claras, se ve perfectamente el agujero de bala. En fin, si los chicos de la seguridad del Estado que llevan esa cuenta no ven el agujero de bala, normal que no vean las penurias que sufre el pueblo cubano. Es más, me atrevo a decir que normal que no vean ni su propia miseria. Acto seguido, Guerrero Cubano nos dice que las autoridades colombianas son muy malas, porque reprimen con dureza a esa pobre gente que con la excusa de protestar por sus derechos se dedica a hacer el vándalo, a romper el mobiliario urbano, a saquear negocios e incluso incendiar comisarías con policías dentro. Sí, esos pobrecitos defienden sus derechos destrozando la propiedad de los demás e intentando quemar vivos a los agentes de la autoridad colombiana. Personalmente, creo que es una forma muy rara de defender los derechos. No me parece ni medio normal destrozar las cosas para pedir derechos. Pero bueno, no es un secreto que los regímenes cubano y venezolano son los que alientan las manifestaciones y los disturbios que están sacudiendo Colombia. Así que no nos extraña que el guerrero cubano victimice a los bestias que lo destrozan todo. En un momento dado, y de forma muy breve, Guerrero Cubano transmite sus quejas de que la Unión Europea le quiera imponer sanciones a Cuba, un expediente sobre las carencias y violaciones de los derechos humanos que sufre el país caribeño ha dado lugar a que el Parlamento Europeo tomara la decisión de imponer sanciones a Cuba. Por supuesto, Guerrero Cubano se ha puesto a acusar a la derecha y a tratar de distraer a sus fans encadenando esta noticia con la de los disturbios en Colombia. Por supuesto, a las autoridades colombianas, Guerrero Cubano las puso como si fueran hordas de seres malignos salidos del Averno. Exageraciones sin fundamento que buscan distraer a los espectadores del vídeo. Un intento vano de justificar la represión que la propia seguridad del Estado cubana le hace a su propio pueblo. Con semejante populismo, Guerrero Cubano pretende decirle a los cubanos que le escuchan que las autoridades cubanas tienen derecho a reprimir y violar los derechos humanos porque en Colombia también lo hacen. Es cierto que en Colombia el trato de los agentes de policía y de los militares es muy contundente. Pero no nos olvidemos que Colombia es un país que lleva en guerra civil desde hace más de medio siglo. Es un país que sufre a unas guerrillas que cuentan con el patronazgo del gobierno cubano, y que estas guerrillas matan, hacen atentados, exterminan aldeas de indígenas, militarizan por la fuerza a los niños y prostituyen a niñas y mujeres. Por lo tanto, Guerrero Cubano, ahórrate el drama de la actitud de las autoridades contra unos manifestantes que se dedican a destrozar cosas. Eres la máquina propagandística que blanquea a las guerrillas que hacen un sinfín de tropelías y quebrantamientos de los derechos humanos en Colombia. Si personajes de la autoridad cubana son capaces de blanquear los destrozos y disturbios y de encontrar normal que el propio Estado cubano esté tras las guerrillas colombianas, entonces nos podemos imaginar qué trato le dan estos personajes de la autoridad cubana a los ciudadanos cubanos que difieren del pensamiento único impuesto por el régimen. Y ya por último, el guerrero cubano hizo un largo discurso anticapitalista usando la tragedia humana del derrumbamiento del edificio Champlain Tower South, en el que han muerto cerca de 100 personas. ¡Qué inhumano!, ¿no? Ponerse a hacer un discurso político sobre que el comunismo es lo mejor y mola mucho, usando una tragedia en la que han muerto casi un centenar de personas. Con ese hilo fino con el que se cosen las demagogias, el guerrero cubano enlazó su speech político con la protesta del youtuber cubano Alex Otaola sobre los controles nulos y materiales defectuosos con los que se construyó el Champlain Tower South. Pues mira, guerrero cubano, como bien dices en tu vídeo, está muy mal enriquecerse engañando a la gente.
Pero es mucho peor aprovecharse de la muerte de varias personas en un accidente fortuito para hacer política. Eso manifiesta que quien está al cargo de Guerrero cubano actúa con odio visceral y patológico, con un radicalismo en el que prima más la ideología que la vida humana. Y bueno, por hoy se ha terminado nuestro café y tenemos que cerrar. Espero que les haya gustado y les deseo que todo les vaya bien y que tengan un buen día.